Gil Yepes de Data Analysis, hablando precisamente de esas oportunidades que había dentro del sector empresarial y cómo ver que realmente no es un panorama como gris o de pronto negro para todos, sino que realmente es ver dónde están las oportunidades y cómo apuntar a eso precisamente, y no solamente desde el sector empresarial, incluso desde la parte individual y personal, es como cómo observar esas oportunidades en medio de las adversidades, ¿no?, que hay en la realidad país. Y hablaba precisamente de eso, de las oportunidades dentro de las empresas. Bueno, entonces fíjate, otra de las cosas que diferencian las empresas ganadoras de las perdedoras es que las empresas ganadoras están tratando de diferenciarse más, que no simplemente competir todos haciendo lo mismo. Los mismos precios, el mismo tipo de la calidad, no hay innovaciones, más o menos la misma atención al cliente, etcétera. No, las empresas que son ganadoras tienen una propensión a diferenciarse, a buscar atributos nuevos en el mercado para poder salirse de ese océano rojo en donde todo el mundo a cuchilladas está tratando de sacar la cabeza versus las empresas que se diferencian. Y observamos ahí algo muy importante, que las empresas que más se diferencian son las que están en este momento otra vez manifestando que ellos no compiten tanto en precio, sino que compiten en calidad, en innovaciones, en atención al cliente, en garantía, etcétera. Entonces, no es que yo te voy a cobrar cualquier precio, porque hoy en día, con una economía reducida, la elasticidad del precio es enorme. El tema de precios se ha vuelto complejo. Apenas tú subas los precios o creas que eso no impacta, te va a salir el mercado. Así que tienes que tener mucho cuidado en eso. Pero la estrategia, inclusive una estrategia de precios moderados, siempre tiene como trasfondo el que tú tienes entonces que ocuparte. Si en el supuesto de que tú quisieras tener un precio muy módico, tienes entonces que compensar lo que no te ganas en cada unidad, tienes que ganártelo en mucho volumen de venta, lo tienes que multiplicar a tus clientes, y eso te obliga a ser muy productivo, a tener unos procesos muy sencillos y muy bien definidos, muy confiables de que eso es lo que se va a hacer y tú vas a poder atender a un mayor volumen de clientes. O sea que ni siquiera una política de reducción de precios es simplemente reducir precios. Es que yo tengo que atender más clientes, entonces tengo que atenderlo, por ejemplo, más rápido. Pero es que la rapidez es una cuestión fundamental. Si tú vas a un sitio de comida rápida, no dice que es comida rápida. Claro. Bueno, entonces no es simplemente que el precio es más barato que ir a un restaurante donde te van a cobrar $30 por un pedacito de carne. No, tú tienes entonces, tú vas ahí no solamente por el precio, sino que vas por la rapidez. Entonces, eso implica todos unos procesos y un entrenamiento del personal, una fluidez en todo lo que el abastecimiento de la oferta. Bueno, entonces tenemos que ver que esas empresas ganadoras tienen una mentalidad que maneja esa complejidad, buscando esa diferenciación. Y después está el tema de las empresas ganadoras, se ve que son las que más son sensibles están más pendientes de que si tú cambias tu estrategia, tienes que cambiar la organización. Pues tú no puedes hacer una estrategia distinta con la misma organización que tenías antes. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Parte de esa frase de no podemos obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque a la gente no le gusta que le muevan su queso. Entonces, con simplemente decirte, pues que eso no se hace así, aquí no se hace así, bueno, eso hay que tener cuidado porque te está poniendo la soga al cuello por no cambiar tu organización y tu forma de hacer las cosas, porque tienes que adecuarte. Y por último está el liderazgo, es clave. El liderazgo interno de la empresa es clave. Entonces, muchas veces el desorden que pone el liderazgo, es decir, no, es que está pasando esto, no, es que el gobierno, no, es que el proveedor, no, es que no eres tú el problema.
El problema es que tú no estás sabiendo, como líder de tu empresa, no estás sabiendo asumir las circunstancias y buscarle una alternativa a los obstáculos que tengas. O eres muy distante con tu personal, no aprovechas su participación para enriquecer la estrategia y el funcionamiento de tu empresa, eres demasiado vertical. Bueno, y cuando hacemos una sesión de planificación estratégica, si simplemente nos vamos por oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades, nadie va a mencionar la característica del liderazgo, porque nadie le va a decir a uno que usted es un mal líder. Pero esos Pero sí malos influye, líderes existen, claro. y los buenos líderes también existen. Claro Y que eso influye. marca Y mucha que en esos diferencia. espacios siempre se habla, por ejemplo, del tema de puestos, ¿no? Si es un jefe, pero al final no se trata solamente de un puesto, sino, como usted decía, de un liderazgo realmente, que es distinto ser jefe a ser un líder. Exactamente. Y ese líder, el jefe, simplemente, en el mejor de los casos, es transaccional. Bueno, mire, yo te pago tanto y tú haces tal cosa, buenas tardes, buenos días, y estamos listos. No, el líder es nutritivo. El líder no es un transador de un contrato por un trabajo y una remuneración. No, el líder nutritivo, el líder es transformacional, va mucho más allá. Se ocupa de que esa persona se vea reflejada en los objetivos de la empresa. Se ocupa de que la vocación de esa persona, o la razón de ser, el oficio que le gusta, para ponerlo en términos más sencillos, a esa persona, lo esté ejerciendo en tu empresa. En tu empresa, que esa persona esté haciendo aquí en esta empresa lo que a él le gusta hacer en la vida. Eso es muy importante. Y si no, tienes que ver dónde lo ayudas a reubicarlo para que encuentre esa vocación. Yo tenía una muchacha que hacía excelentes estudios de mercado, pero me hablaba del tema del violín. Bueno, y entonces, ya la cuarta vez que me mencionó el tema de que a ella le gustaba tocar violín, le dije, pero ¿tú tocas violín? Sí, ¿cómo no? ¿Y tú eres buena? Sí, muy buena, y tengo muchos años de experiencia. Bueno, pero tú, ¿qué prefieres? ¿Tocar violín o hacer estudios de mercado aquí conmigo? Bueno, doctor, la verdad es que yo prefiero hacer estudios de mercado. Bueno, agarré el teléfono y llamé al maestro José Antonio Abreu, mi amigo, que en paz descanse, muy querido. Y mira, José Antonio, tocayo, esta muchacha es muy buena en mi estudio de mercado, pero lo que quiere es tocar violín, tú la recibes. Bueno, allá está, tiene 30 años tocando violín en el sistema. Ya es abuelita. De años, claro. Ya es Encontrar el abuela. espacio donde la persona tenga allí y cumpla sus funciones. Entonces tú tienes que tener un liderazgo generoso, un liderazgo abierto, un liderazgo alegre. Un liderazgo entrometido, pero en el buen sentido de la palabra, que meta a las personas. No solamente que se meta a él, sino que meta a los demás. Claro, ¿no? Y de impulsar, porque al final también se trata, como decía, de ese talento humano, de buscar las capacidades y ver, como usted decía, el lugar donde mejor les va, pero también de impulsarlos a ser mejores, porque si de pronto no siempre se alienta y se habla, bueno, qué buen trabajo hiciste, o debes corregir esto, o esas revisiones que por lo general se suelen hacer en las diferentes empresas, es como, bueno, ayudan a las personas a mantenerse allí como, bueno, atenta a su trabajo y haciendo su mejor esfuerzo. Ahora, cuando vemos eso al plano de la realidad y lo comparamos, ¿cómo vemos que funcionan las empresas? ¿Podemos ver mayores cantidades de empresas con buenos liderazgos o realmente empresas donde hay jefes y no líderes? Mira, específicamente eso no lo hemos medido, pero en cuanto a empresas que crecen y que crecen con estrategias que están dentro de los ámbitos de los anillos de entorno que sí controlo, claro, que pueden evaluar. Las empresas están más o menos 50 y 50. Y claro, no es que todas han perdido el 60 o el 40% de las ventas, pues hay empresas que han perdido el 20% de las ventas, o el 10 o el 5%. O sea, tampoco son situaciones catastróficas. Y tampoco todas las que han crecido el 30, el 40 o el 50, sino que hay unas que han crecido el 10 o el 15, pero está bien. Pero ya por lo menos vemos que no estamos en pañales, se está mapeando cuáles son las variables cuáles son las teclas del piano que hay que tocar para que esto suene. Y la gente, y ya el venezolano, el empresario venezolano, las empresas venezolanas, los trabajadores venezolanos están viendo claramente cuál es esos elementos clave. Y algo fundamental, regresando al tema F de cámara, el factor que más diferencia a las empresas que crecen de las que no crecen en sus ventas
en donde hay muchos como el adiestramiento, como las alianzas con proveedores, alianzas con distribuidores, el incentivo en buscar innovaciones, la mejor atención al cliente, todas esas cosas, sí. Pero el factor en donde más se diferencia las empresas que ganan de las que no están vendiendo más es en participación activa en las cámaras. Yo no lo podía creer cuando vi ese dato. Porque las diferencias en los otros factores son las que pierden venta, bueno, a lo mejor tienen 10, 15 puntos que dicen que sí utilizan esa estrategia de innovación. Bueno, y las que ganan en venta tienen, en vez de 15, tienen 30, tienen 35, 40. Pero es que la diferencia en agremiación es de 15 puntos a 60 puntos. Es la diferencia significativa más importante que hay en todas las estrategias de las empresas ganadoras. Bien, y justamente de eso quiero que me hable luego de la pausa, ¿no? ¿Cómo influye el ser parte del gremio y que a la vez también dentro del gremio, como lo veíamos, bueno, el trabajo que ha hecho Fede Cámaras y otros gremios que hay en el país, con Secomercio, con Industria, cómo realmente ayudan a proponer, ¿no? Estas propuestas, elevarlas y que al final también ayudan al gremio y al sector. Y también el tema del hacer contactos, el saber qué está haciendo el otro, eso también de alguna forma, como lo mencionaba, bueno, ayuda. Nos vamos a la pausa, regreso, seguimos con más